Es indudable que cada experiencia que tenemos cuenta en nuestras vidas, pero además son el germen de algo mucho más importante. Hoy lo veremos en Si alguien me lo hubiera contado. Piensa por un momento en un papel en blanco e imagina que vamos a hacer un dibujo en donde lo único que vamos a pintar son puntos que uniremos mediante líneas rectas. Si pintamos dos puntos en dicho papel, está claro que el único dibujo que podremos hacer será una línea recta. Si añadimos un tercer punto no alineado con los otros dos, ya podremos hacer un triángulo. E incluso en función de dónde coloquemos ese tercer punto, el triángulo podría ser rectángulo, equilátero o isósceles. Si la técnica que vamos a utilizar para dibujar es la conexión entre puntos en el orden que nos interese, parece claro que cuantos más puntos tengamos en nuestro papel, más fácil será poder hacer el dibujo que nos apetezca. Al hablar de este tema siempre me vienen a la memoria los pasatiempos que había en los periódicos cuando era niño, en donde te daban una serie de puntos numerados y tenías que ir uniéndolos siguiendo la numeración, hasta que aparecía ante ti la figura que escondía. Solo que aquí la diferencia está en que los puntos no están numerados y tienes total libertad para conectarlos como te venga bien. Pues bien, el papel en blanco es tu vida cuando naces, sin ningún punto dibujado. Y cada una de las experiencias que vives te sirve para añadir nuevos puntos a ese papel. Y lo que es más importante, nunca sabes en qué momento te hará falta un punto para poder agregarlo al dibujo que tú quieres hacer. Pero lo que sí es cierto es que sin ese punto, tu dibujo nunca podrá pasar por ahí. En COU, curso que se hacía antiguamente, justo antes de entrar a la universidad, escogí como asignatura optativa dibujo técnico. Aunque yo quería estudiar informática y el dibujo técnico a priori poco tenía que ver con eso, sí que fue una asignatura que disfruté muchísimo. Me encantaba ver las figuras en 3 dimensiones que parecían escaparse de la hoja de papel milimetrado. Fue así como descubrí que tenía una facilidad natural para la visión espacial. Tuve la suerte de tener un profesor exigente, que nos daba un nivel similar al de primero de arquitectura técnica y con el que aprendí un montón. Fue la primera vez en mi vida en donde me enfrenté a un examen de 5 horas, con la consiguiente queja de toda la clase. Esa asignatura de dibujo técnico me impulsó, ya iniciada la carrera, a adentrarme por mi cuenta en el mundo del modelado tridimensional. Y recuerdo las tardes que pasaba haciendo diseño en el ordenador y después incluso haciendo algunos pinitos con los movimientos de cámara y animación. Ya no tuve necesidad de refrescar los conocimientos de dibujo técnico hasta que tuve que hacer el proyecto fin de carrera. Y elegí desarrollar un sistema de diseño asistido por ordenador en 3 dimensiones. Lo recuerdo como un proyecto exigente, pero satisfactorio, puesto que veía de una manera práctica la aplicación de las matemáticas en algo que se podía dibujar en una pantalla. Por fin, las matrices de transformación junto con la trigonometría permitían visualizar de una manera sencilla el movimiento de objetos en el espacio. Todavía, cuando paso y veo a mi hijo jugando al Fortnite, no me resisto a decirle que todo lo que ve en la pantalla es gracias a las matemáticas, aunque por supuesto él no me hace ni puñetero caso y sigue a lo suyo con su sniper. Pasaron los años y de repente un día nos levantamos con la sorprendente noticia de que estamos frente a una pandemia. Al inicio de la pandemia hubo mucha gente que trataba de ayudar de la manera que fuera a los demás.
haciendo la compra al vecino, paseando al perro o lo que fuese. A través de Telegram conocí que se ha organizado un grupo de gente para realizar viseras con sus impresoras 3D, con idea de poder echarle una mano a los sanitarios que se tenían que enfrentar todos los días a una enfermedad desconocida y sin apenas medios. Unas amigas que trabajan en el hospital me preguntaron dónde podían conseguir viseras y las puse en contacto con el grupo de makers. Viendo la necesidad que había, decidí pasar a la acción y aunque no tenía ni idea de impresión 3D, me compré una impresora para echar una mano. Ya tenía la impresora y la gente del grupo me pasó el fichero con el modelo tridimensional de la visera para poder imprimirlo. Parecerá una tontería, pero al principio fue toda una odisea conseguir imprimir la primera pieza. Resulta que la cama de la impresora, que así es como se conoce la superficie donde se va imprimiendo la pieza, venía un poco hundida por el centro, pero era tan poco que a simple vista era imperceptible, y eso me provocaba innumerables problemas de adherencia, y no fue hasta después de muchos cabezazos, muchos cambios de parámetros de impresión y muchas pruebas que descubrí el origen del problema. Y decidí ponerle un cristal de borosilicato y entonces fue como si se abriera un rayo de luz en el cielo y pude empezar a disfrutar de la magia de la impresión 3D. Ya empezaba a coger velocidad de crucero y en una semana podía imprimir decenas de estructuras de viseras. Una vez impresas, las comunicábamos al grupo y Protección Civil se pasaba a retirarlas. Protección Civil canalizaba la recogida de todas las estructuras de la gente que estábamos imprimiendo y luego ellos terminaban de montar las viseras. Era tal el volumen de gente que al final estábamos imprimiendo que podíamos llegar a generar miles de unidades por semana. Tanto es así que llegó un momento en el que Protección Civil ya dijo que no necesitaba más estructuras. Entonces, viendo que todos los comerciantes del barrio tenían el mismo problema de exposición al virus, les propuse a mis vecinos y a un par de colegas makers organizarnos y en lugar de solo imprimir la estructura, hacer una visera completa y repartirla por el barrio, puesto que la exposición era máxima, como en el caso de los dependientes. La respuesta de todos mis vecinos fue espectacular. Cada uno aportó su granito de arena. Uno localizaba la goma elástica, otro los acetatos, que por cierto ya escaseaban y su precio se había disparado. Otros hacían el montaje, otros se encargaban de la distribución, etc. Hasta la propia Cruz Roja nos llegó a solicitar viseras. Al poco de estar repartiendo protectores por el barrio, descubrimos que había un defecto en el diseño de la visera, que ocasionaba que muchas veces se saliera el acetato de la estructura. Un vecino me dio una idea que implicaba cambiar el diseño que utilizábamos, haciendo una pequeña perforación en la parte central de la estructura. Así que tirando de mis pinitos de modelado 3D, me puse a modificar el diseño original para tratar de arreglar el problema que teníamos. Pronto ya estábamos distribuyendo una versión mejorada de las viseras. Afortunadamente todo esto ya pasó y el haberme soltado el modelado 3D a la par de tener la posibilidad de crear objetos solo partiendo de una idea en tu mente es algo fabuloso. Y me ha abierto la puerta a poder concebir mis propios diseños y poderlos ver hechos realidad gracias a la impresora 3D. Ahora, cualquier pieza que se rompe en mi casa, lo primero que pienso es si se puede clonar, como ha sido el caso ya del soporte del toallero o del perchero. Lo último ha sido un dilatador nasal que me sirve para poder respirar mejor por las noches y evitar los problemas que me ocasionaba estar toda la noche respirando solo por la boca. Como dijo Steve Jobs en el 2005 en su famoso discurso en la Universidad de Stanford, los puntos no se pueden conectar hacia adelante,
sino que se conectan hacia atrás. Y hubiera sido imposible prever que a día de hoy estaría creando objetos tridimensionales cuando ENCODE decidí escoger la asignatura de dibujo técnico. Entre otras cosas, porque hasta 15 años después no existían las impresoras 3D, tal y como las conocemos hoy en día. Así que trata de colocar todos los puntos que puedas en tu hoja para poder hacer el dibujo que te propongas y no tengas miedo de saturarla, porque lo más fascinante de todo es que conforme te acercas a los bordes, tu hoja se va expandiendo, permitiéndote colocar nuevos puntos donde nunca antes hubieras imaginado.